¿Quieren apagar la luz? Está bien así. Es más bonito apagado. Bien, hoy día vamos a hablar sobre el cáncer gástrico. El cáncer de estómago es muy importante, es uno de los cánceres más frecuentes en el Perú. ¿Qué ha pasado? Solo hay 2 hombres de todas las mujeres. Nos han eliminado a todos los hombres. No, yo estoy allá. Así está. ¿Solo son 3? ¿De verdad? No, no pasa. Perdón, señora. Muy bien. Vamos a hablar sobre introducción, epidemiología, lesiones premalignas, cuadro clínico, estadios, tratamiento, prevención y conclusiones. Aquí en la imagen es como se ve el cáncer gástrico. Este es un paciente que tiene un tumor prepilórico. Este es el píloro que lo va a pasar y que lo que va a encontrar una masa elevada, mamellonada, irregular, ¿no? Y lo que más nos interesa, fíjense, cuando hemos visto pacientes como el que vimos del cáncer de colon, cuando en el aparato digestivo lo que más nos interesa es ubicar dónde está el tumor. Por eso es bueno recordar la anatomía del estómago, recordar que tiene varias patas, que ya han visto la unión cardioesofágica en la clase del esófago, por eso no vamos a mencionar nada de eso. Tenemos el fondo, debajo del cardio es el cuerpo, la parte más grande, el antro y la porción prepilórica, que es una zona donde frecuentemente empiezan los cánceres. Y los primeros cánceres que se operaron fueron los prepilóricos. Entre los pacientes con cáncer de estómago, uno de los más famosos es Napoleón. Napoleón ganó todas las batallas menos la del cáncer. Perdió en Waterloo y perdió la batalla contra el cáncer. En 1815 perdió Waterloo y después en 1821, el año de la independencia del Perú, muere en Santa Elena, en el destierro. El doctor Francisco Antón Romachi hizo la autopsia y encontró lo que... Son los espíritus chocarreros de Napoleón. Encontraron que su estómago estaba lleno de material oscuro, sangre, ¿no? Y en su interior se encontró una lesión ulcerada de los bordes indurados, elevados, vamos a ver después. El epíplon estaba indurado, como decimos ahora, calcificado, y los ganglios aumentados de tamaño. Eso es una muestra inequívoca de que murió de cáncer de estómago. Porque se tejieron una serie de hipótesis que lo habían envenenado, que tenía una affair con la esposa del dueño de la cárcel, del jefe de la cárcel, que el jefe de la cárcel lo envenenó con arsénico, porque encontraron más arsénico de lo normal en sus pelos, y toda una novela. Pero la verdad que fue que murió de cáncer gástrico. Este es Jules Méa, el primero que se animó a operar el estómago. El 9 de abril de 1879 hizo su primera gastrectomía. El paciente falleció 4 días después. Hay que pensar que en ese entonces no había suero. Con las justas había hipodérmicas que podían poner pequeñas cantidades de líquido o sustancias debajo de la piel. No había anestesia, usaban éter, y era la forma como operaban, ¿no? Y después de PEA vino Pilros, este es el famoso Teodoro Pilros, al que lo ven en el circulito ahí operando, que en 1881 hizo la primera gastrectomía subtotal exitosa. Aquí sí la paciente vivió. Teresa Heller, de 43 años, sobrevivió 4 meses, fue anestesiada por el doctor Barbieri con una mezcla de cloroformo, alcohol y éter. Fíjense, los médicos ya están usando siquiera mandil, porque antes operaban con ropa de calle nomás. No sabían mucho de las bacterias, no sé por qué se nos pasa. Así operaban, este era el quirófano y los estudiantes miraban de arriba, así como están acá. Antes en el Goyeneche teníamos una ventanita para que vean arriba, pero en una de las modificaciones la botaron la ventanita, ¿no? Entonces, esta es una época heroica, era difícil operar, ¿no? Sin suero, sin hipodérmica, sin antibióticos, entonces el índice de mortalidad era muy grande. Sin embargo, Billroth empezó a operar y operó a mucha gente. Operó incluso a su... Billroth, en ese entonces los médicos se levantaban, disecaban, después de disecar iban a pasar visita, después de pasar visita iban al bar del frente, tomaban sus traguitos y después hacían lo que querían. Y Billroth era músico, era el primer violinista de la Filarmónica de Berlín, entonces iba a tocar. Y después de tocar volvían a chupar. Y en esas chupaderas estaba tocando con Brahms, que era el director de la orquesta, y vomita sangre Brahms.
Y Birro le dijeron, cáncer de estómago. No había endoscopía, no había radiografía. Todo se diagnosticaba por la clínica y lo operó. Y vivió. Y después le compuso una obra musical para Brahms, la Heroica. Más tarde, Schlatter, este médico suizo, en Zúrich, por primera vez hace una gastrectomía total. Habían sacado el estómago distal, se animó Billroth. Billroth descubrió, inventó también el endoscopio rígido, era como una cañería que no se doblaba, se abría la boca, tenía que meterle la cañería y entraban y que miraban solo esta parte, porque no podían dar la vuelta. Ahora son con fibra de vidrio, entonces se puede dar la vuelta. Entraban y veían esa parte y en el fondo operaban, pero era muy difícil sacar la parte de arriba del estómago, era una mayor técnica, demoraba más. Billroth hacía una gastrectomía en 1 hora y un cuarto, realmente rapidísimo. ¿Por qué? Se les moría el paciente. No, el éter es tóxico, mucho éter no podían demorarse, entonces por eso los cirujanos tenían que ser muy rápidos. Por eso cuando en 1897 Schlatter hace la gastrectomía total y la reconstrucción en I de Rums fue un gran avance y por primera vez se logró conquistar el polo superior del estómago. Para eso ya habían pasado muchos años, fíjense, en 1897 ya estaba mucho más avanzada la anestesia. Y en el Perú, la primera gastrectomía la hizo este doctor, el doctor Juvenal de Negri, en 1904. Fíjense, a los pocos tiempos de que hicieron Schlatter su gastrectomía total, ¿no? Fue una gastrectomía distal, tipo Billroth, con buena posoperatoria. Y en 1950, Gormendi hizo por primera vez en el Perú una gastrectomía total. Entonces, así se fue dando en el mundo. Este es en Arequipa, Sixto Chávez, en el Hospital Goyeneche, el doctor Sixto Chávez. Este es el doctor Aníbal Peter, su hijo es un cirujano muy conocido que siempre colabora con el Perú, que vive en Estados Unidos. Hicieron en 1956 una gastrectomía subtotal a José Luis Velarde Soto, que era el alcalde de Arequipa, fue alcalde de Arequipa, por eso se llama el puente Velarde Soto, este que queda por el Hospital Goyeneche. Por el Hospital General, perdón. Y así en Arequipa también no nos quedamos atrás haciendo gastrectomías. Entonces, la evolución de la cirugía del cáncer gástrico es la que está presentada ahí. Este es José María Mainetti, mi profesor. Este es el Centro Oncológico de Excelencia, donde yo hice la residencia. Mainetti fue un gran cirujano, describió un gran cirujano gástrico también, y decía que el cáncer gástrico tenía estas etapas. El cáncer clásico, ¿no? Lo que hemos contado de Billroth, como lo hacían antiguamente, el desarrollo clínico patológico, la conquista del polo superior, no sé si está pasando, no sé por qué. La conquista del polo superior, el reajuste táctico y el estado actual. Y esto es la manera de entender cómo es que se operaba el cáncer gástrico. Primero, en la parte clásica, en la parte clásica, ya les mencioné de Billroth, son los primeros intentos de operar, Billroth, Payan, Berger, Schlatter, que ya lo habíamos visto, y esta parte clásica termina en 1937 con un congreso en París, que es donde realmente se empieza a clasificar el cáncer gástrico. Y después de esta parte clásica del cáncer viene un periodo de desarrollo clínico patológico. ¿Cuál fue lo importante? La endoscopía. Acá con este desarrollo clínico empezaron a hacerse endoscopías. Bormann hizo la clasificación de Bormann. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Napoleón? Decía que bordes elevados, ¿no? Indurados, este era el cáncer de Napoleón, ¿no? Ya hizo clásica este tipo de clasificación, Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3 y Bormann 4, ¿no? Cuando es elevada como un pólipo es el Bormann 1, ¿no? La que es ulcerada, la de Napoleón, es el Bormann 2. Cuando es ulcerada pero invasiva a los lados es el Bormann 3, y esta ya es la rinitis, que toda la mucosa está invadida. Surge el concepto de cáncer gástrico superficial, cuando solo invade la mucosa, y Goodman dice cáncer gástrico incipiente. Fíjense, desde esa época, desde 1926, se habla de cáncer gástrico incipiente, sin embargo todavía no podemos manejarlo adecuadamente. Después vino un periodo de conquista del polo superior. Al avanzar la anestesia después de la Segunda Guerra Mundial, se pudo operar más tiempo, con más calma, con más éxito. Entonces al paciente ya lo intubaban, lo mandaban a las UCI, se crearon las UCI,
Y se hizo muy famoso la endoscopía, perdón, me llamaba, fue bien. Al desarrollarse la anestesia endoscopial, la reanimación y la cirugía torácica, se podía operar mejor. Y ya nos entusiasmamos. A todo paciente le hacían gastrectomía total. Pues, ahora saquemos todo, como sacaban en la mano. Sacamos todo para que ganemos contra el cáncer. Y es lo que hacía, gastrectomía a todo el mundo, de rutina, gastrectomía total. Y entonces, después de eso, pues la medicina es una ciencia en moda, ¿ves? Por eso se entró la moda de gastrectomía total, todo el mundo hacía gastrectomía total. Y después vino un reajuste tal, que dijeron, no es cuestión de sacar a todo el mundo del estómago, vamos a poder hacer cirugías radicales totales o subtotales, de acuerdo a la indicación. Salió la idea de la linfadenectomía. Juan Estienne del Campo y Monijan son los grandes cirujanos de esta época. Entonces se reajustó. No vamos a hacer a todo el mundo gastrectomía total, sino simplemente cuando sea necesario, ¿no? Y en el periodo actual, pero empezó en 1966, en el Congreso de Tokio, salió el concepto de cáncer gástrico incipiente y salió una cosa muy importante, el TNM. Antes del TNM operaban con los pacientes que operaban virus, eran pacientes que de repente tenían metástasis, por eso morían. ¿Por qué no le hacían caso al TNM? Con el TNM, tumor, ganglios y metástasis, empezó la clasificación del cáncer, entonces los pacientes que realmente merecían operarse eran operados y los otros no. Surge la quimioterapia muy inicial, 5 fluoracilo nada más, y en el mundo empieza a bajar la incidencia de cáncer gástrico. Una de las razones era la refrigeración. Antes no había refrigeración, entonces se guardaba todo en jamones, en todas las casas, en las cocinas tenían los jamones colgados, tenían que tener las cosas porque no había refrigerador. Entonces salaban mucho la comida, le hacían ahumadas, todo eso para que la carne dure en el tiempo de que no haya carne o en invierno. Y descubren a un amiguito, el Helicobacter pylori. Y con el Helicobacter pylori vienen a ver una de las causas más importantes del cáncer gástrico. En 1992 surge en Singapur la laparoscopía para cáncer gástrico y empiezan a operar cáncer gástrico por la laparoscopía. Esta es una pieza de patología de leche y fíjense cómo este cáncer gástrico tipo rinitis había invadido toda esta parte. Se nota que no hay la mucosidad del estómago, es diferente, no tiene la misma característica que lo demás. Uno de los grandes problemas que tiene el estómago es su gran vascularidad. Por eso las hemorragias digestivas altas son tan graves, porque tienen muchos vasos, sangra por todo sitio. Tienen mucha irrigación sanguínea y con la irrigación sanguínea van los ganglios. Y es por eso que el cáncer gástrico rápidamente se puede diseminar, ¿no? Acá tienen una imagen de la vascularidad, levantaba el estómago hacia arriba para poderlo ver. Pero aquí ven mucho mejor los gástricos. Entonces tenemos ganglios perigástricos, ganglios un poco más alejados, por ejemplo el pedículo hepático, del tronco celíaco, y ganglios mucho más lejos, retropancreáticos, ¿no? El otro problema que tenemos con el estómago, que así es bonito como lo vemos en el libro, pero en la realidad el estómago tiene diversas posiciones, ¿no? Fíjense hasta dónde puede llegar el estómago. Hoy día veíamos una señora que tenía dolor en el hipogastrio. Si tiene mucha curvatura así, el estómago termina abajo en el hipogastrio, ¿no? Y más cuando usan chumpi o usan fajas, el estómago puede ser más en J, más abajo. Entonces, el lugar donde duele el estómago puede variar. No es siempre en el epigastrio como estamos acostumbrados, como dice el libro. Y el otro problema es la gran vascularidad que tiene, pero junto con los vasos, la gran cantidad de ganglios linfáticos. Los japoneses, como tienen mucho tiempo libre, se han dedicado a clasificarlo y lo han clasificado desde la cantidad de ganglios, ¿no? Diversos grupos ganglionares, ¿no? Unos más cercanos alrededor del páncreas, otros más lejanos, ¿no? Y otros completamente lejos del páncreas, ¿no? Entonces la idea cuando operamos es sacarlo todo, pero para eso tenemos que tener en cuenta las vías de diseminación. No todos los cánceres se diseminan de la misma manera. El cáncer gástrico, por eso es tan agresivo, se disemina de varias formas. Primero por extensión, o sea, a continuación se puede extender al esófago o al duodeno. En profundidad perfora las capas musculares y si cae a la cavidad peritoneal,
por la serosa y puede ir a los órganos vecinos. Puede ver por vía peritoneal, rompe el peritoneo, salen las células y se encuentra hasta en el ovario, ¿no? El tumor de Krukenberg es el tumor en el ovario del cáncer gástrico. Puede haber implantes peritoneales, el signo de la madre de María José, puede haber ascitis por diseminación peritoneal. Pero también, como tiene tantos vasos sanguíneos, se puede meter a la sangre y puede llegar al hígado, al pulmón, a los huesos. Y por vía linfática ya se diga a todos los ganglios y todos los grupos ganglionares. Lugar frecuente del estómago, porque toda la circulación portal va al hígado y entonces el estómago frecuentemente puede dar metástasis al hígado. En resumen, el estómago puede dar metástasis a todo lugar. Pulmón, hígado, como digo, al hueso. Hemos tenido pacientes que no encontramos dónde está la metástasis y de repente en el hueso la metástasis en el cáncer gástrico, ¿no? Esta es una imagen de diseminación peritoneal, como en un cáncer pequeño, que pensamos que lo íbamos a operar bien, nos hemos encontrado en el peritoneo metástasis. Ya está unos nódulos así que estaban invadiendo el peritoneo, que quiere decir de enfermedad avanzada. Y en esta vía de diseminación peritoneal está el nódulo, lo que de repente ustedes hablan, el nódulo de la madre José, o María José, que María José era Julia Dempsey, su verdadero nombre, era una monja instrumentadora de Billroth, no, perdón, de Halsted, ¿ya? Y le instrumentaba a Halsted y, pucha, cuando estaba todo el tiempo operando con Halsted, cuando venía que en el ombligo había un nódulo, decía, no, este no se puede operar, este va a estar diseminado. Y Halsted no le hacía caso, pero decía, esta monja loca que se le ha ocurrido decir que cuando tiene algo en el ombligo ya no se puede operar. Y entonces a todo el mundo empezó a agarrar el ombligo a todos los pacientes con cáncer gástrico. Y la monja tenía razón. Cuando ya estaba aquí, quiere decir que el cáncer se había diseminado por vía peritoneal. Y ahora por eso a los pacientes que le buscamos el ombligo y el ganglio de Billroth, que indica enfermedad avanzada. O sea, la madre de María José tenía razón de decir que era una vía de diseminación y que el cáncer ya era avanzado. Los tumores del estómago, la mayoría son malignos, pero también puede haber tumores benignos, pólipos gástricos, grandes, pequeños y gigantes. Puede haber páncreas ectópico, y los otros tumores del estómago son, si bien el más frecuente de los malignos es el adenocarcinoma, puede haber linfoma, leomiosarcoma, los GIST, que mañana vamos a operar un GIST, y el tumor carcinoide y otros mucho más raros, ¿no? Pero el adenocarcinoma y el linfoma son los más comunes, fíjense, 93% y 1% los GIST. Hay muchas clasificaciones del cáncer gástrico. Acá tienen dos, la de Padova y la de Viena, que en el informe de hoy día veíamos una de Viena, que simplemente clasifica la displasia leve, moderada y grave, así como las displasias de cuello uterino, igual que en los otros lados, pero tienen pequeñas variaciones, pero es la forma como los endoscopistas encuentran las lesiones precancerosas del estómago. En 1965, Loren, un patólogo inglés, hizo la clasificación de dos tipos de cáncer gástrico. Hay dos tipos grandes de cáncer gástrico. El cáncer gástrico tipo intestinal, porque tiene glándulas como el intestino, y uno difuso, que es este, es un gran desorden, todo lleno de células iguales. Y estos son mucho más agresivos, son menos frecuentes, 23% en pacientes jóvenes, preferiblemente mujeres jóvenes, ¿no? Y tiene un crecimiento difuso que van a la limite plástica. En cambio, estos 53%, generalmente pacientes mayores, mayor cantidad de hombres, y tienen mejor pronóstico, y generalmente son todos prepilóricos, fáciles de manejar, fáciles de resecar, ¿no? Está lo mismo de la clasificación de Loren, un trabajo que se hizo en el Perú, en Cayetano Heredia. Más frecuente es el intestinal, el difuso, ¿no? El intestinal, como dijimos, 53%, crece sobre una metaplasia de la mucosa intestinal, tiene una apariencia glandular, el crecimiento es expansivo, ¿no? Y frecuente en zonas de alto riesgo. El tipo difuso es más raro, 33%, pero más agresivo, da metástasis temprana, pacientes jóvenes, ¿no? Y frecuente en zonas de bajo riesgo y factores genéticos. Me puse acá para que no se cambie y no se cambiaron. Bueno, esta es la de Loren, el tipo intestinal o expansivo, ¿no? Y lo que pierden las cadeninas
entonces más fácil pueden hacer metástasis, ¿no? Y el difuso, y ahí abajo del 3 hay un mixto, que completa el porcentaje de los que vemos. A veces no son intestinal puro ni difuso puro, sino un tipo mixto, ¿no? Acá tienen una comparación, ¿no? La clasificación de Loren intestinal, determinados difusos y mixtos, ¿no? Y después salió una clasificación de Nakamura, pero se baja en la diferenciación. Bien diferenciados e indiferenciados, ahora se usan los dos. Esta es la clasificación japonesa de cáncer gástrico del 2017 y esta es la de la WHO. O sea, hay varios tipos de clasificaciones, a la larga son todos lo mismo, esto es función del patólogo. Los que tienen peor pronóstico son los indiferenciados, los intestinales mucinosos, ¿no? Los mucinosos son cánceres en general en todo sitio muy agresivos. Acá están los subtítulos, cómo los patólogos los diferencian, fácilmente se diferencian, ustedes lo ven en el cuadro, es muy fácil decir este es de este tipo que el otro. Y hay un grupo este es un grupo de cáncer gástrico. Hemos visto que el papilomavirus es uno de los más frecuentes bacterias asociadas al cáncer gástrico, pero también el Epstein-Barr virus está asociado a tipos de cáncer tipo linfoepitelioma, linfomas gástricos, que producen enfermedad gástrica compleja, no tan frecuente que el cáncer. Hay características genéticas del cáncer gástrico. Fíjense, el cáncer gástrico intestinal, el común del tipo intestinal, se caracteriza por genes activados relacionados al metabolismo del carbohidrato y proteínas de adhesión celular, las galerinas. En cambio, el difuso, activación de genes de proliferación celular y metabolismo de ácidos grasos, ¿no? ¿Hay una diferencia en tratamiento? Sí. El cáncer gástrico tipo intestinal es más sensible al oxaliplatino. En cambio, el difuso al cisplatino. Los dos son sales de platino, pero la sensibilidad varía. El pronóstico de los intestinales es mucho mejor y el difuso ya hemos visto que el pronóstico es pobre porque tiene más fácil de producir metástasis. Así como en el cáncer de mama hay varios tipos de cáncer, desde el punto de vista molecular, el cáncer gástrico también hay 4 cánceres. No solamente la clasificación de Loren, que es la que más se ha utilizado, sino ahora con la genómica se están clasificando en varios tipos de cáncer gástrico. Ahí tienen los 4 más frecuentes, que lo vamos a ver acá. Estos son los tipos moleculares de cáncer gástrico. El SIC, que es la de inestabilidad cromosomal, es el más frecuente de todos, ¿no? El asociado al Epstein-Barr virus, que ya tiene estas características, ya les estaba mencionando, ¿no? Hay uno de inestabilidad satelital, que es esto, es menos frecuente, y otro que tiene un estroma genético estable, que es el 4º grupo molecular. No se ha avanzado tanto como en el cáncer de mama para poderlos clasificar y cuál es el mejor tratamiento, pero se está avanzando y ese es el futuro del manejo del cáncer gástrico, ¿no? Acá está la genómica que nos permite clasificar los tipos moleculares, ¿no? Epstein-Barr virus positivo, inestabilidad satelital, estabilidad genómica y la inestabilidad cromosómica. Y ahí tienen toda la frecuencia y qué características tiene cada uno. Incluso la ubicación dentro del estómago varía de acuerdo al tipo molecular del cáncer gástrico. ¿Cuál es el futuro para esto? Es esto, la respuesta al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, estos no responden a la quimioterapia, la adyuvante, estos de la inestabilidad satelital, pero sí podemos usar inhibidores del EGFR como el trastuzumab, ¿no? Como hay muchas úlceras en el estómago, no todas son malignas. Las del duodeno, la mayoría son benignas. Del estómago sí hay que dudar. Si ya tienes una úlcera en el estómago, hay que pensar que puede ser maligna o benigna. ¿Cómo las diferenciamos? La forma, las benignas son regulares, las malignas irregulares. Los contornos son nítidos, allá malignas mal delimitadas. El fondo, no necrótico en las benignas, en las malignas es necrótico, crecen los bordes y el centro se necrosa. Los pliegues son confluentes en las benignas, no confluyen en las malignas. Por eso, simplemente por la visión, el endoscopista nos puede decir: este es un cáncer gástrico o no. La mucosa vecina está conservada, en la otra hemos visto que está alterada,
y la gastritis atrófica es infrecuente en las benignas y muy frecuente asociada al cáncer gástrico. La hemorragia en las benignas es por el fondo, en cambio las malignas sangra por los bordes. Entonces a la hora de tomar la biopsia también sangran por ahí. Ahí las van a ver. Estas son la clasificación de Borman, que todavía se usa, a pesar que se hizo en 1926. Borman 1 es este, elevado, polipoide, mejor pronóstico. Borman 2, acuérdense, Napoleón, los bordes elevados y el centro unido y la parte que sangra. Aquí tiene una forma de Borman 2, fíjense el centro necrosado, tal como las describen, ¿no? Son las 1, 2, y la Borman 3, que ya está infiltrando a los costados, tipo lipitis, y 4 ya infiltra todo el estómago, es una lipitis que generalmente indica un pronóstico mucho peor. En la lipitis hay que sacar todo el estómago, hacer una gastrectomía total, ¿no? Acá tiene nuevamente la clasificación de Borman, polipoide, tipo fungo, hundida, ulcerada, pero que invade los bordes, y la plana que va invadiendo todo el estómago, tipo lipitis gástrica, ¿no? Y hay una clasificación de cáncer gástrico temprano, que ya lo mencionamos, que fue un cambio importante de 1966 cuando salió toda esta clasificación. Estos son lesiones que están solamente en la mucosa, no llegan hasta la submucosa, son superficiales y se pueden resecar por vía endoscópica, no es necesario hacer una... Estas ya no, estas sí deben ser quirúrgicas. Pero el tipo 3 ulcerado superficial puede resecarse endoscópicamente. Le ponen una sustancia líquida abajo que levante la úlcera y se reseca endoscópicamente con una asa y se manda al patólogo de todos los bordes hayan salido. El problema es encontrarlas así tan temprano, realmente es un éxito. Realmente se encuentra así, este es un cáncer gástrico temprano, una pequeña úlcera, ¿ves? Una necrótica en el centro. Los pliegues se acabaron acá. Acá hay un montón de pliegues, acá se acaban. Cuando se acercan a la zona neoplásica, se acaban los pliegues y por eso también pueden sospechar que es maligno. Vamos a ver, ¿no? La distribución de cáncer gástrico en el mundo es variable, no es frecuente en todo sitio. Donde tenemos más cáncer gástrico, fíjense, es en las costas, el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? El cinturón de fuego del Pacífico, Japón, China, la costa del Perú, Chile, Ecuador, Colombia, toda esa zona que está relacionada también con las aguas volcánicas, que tienen que ver algo con eso. Las costumbres, todos esos son ceviche, sushi y pescado medio crudos, ¿no? Esta es la incidencia en Globocán, ¿no? Y ustedes ya les han mencionado que es el Globocán, es la mejor estadística mundial del cáncer. El cáncer de estómago es el cuarto, ¿no? En el año 2020 en hombres de todas las edades, ¿no? Y el séptimo cuando se toman en cuenta hombres y mujeres, ¿no? Pero es un cáncer gástrico que produce mucha mortalidad, realmente se le encuentra avanzado. En Europa también hay cáncer gástrico, no tanto como en Latinoamérica, pero sí hay cáncer gástrico. Ahí está, ¿no? Y en el Perú, con mayor razón. En el Perú, fíjense, en hombres el cáncer gástrico tiene el segundo lugar después de la próstata, ¿verdad? Por encima del colon, ¿no? Tenemos el cáncer, después de próstata, estómago. Y en mujeres, después de mama, cuello uterino, estómago, el tercer cáncer más frecuente. Si sumamos entre los dos, el cáncer gástrico es bastante importante, ¿no? Próstata, mama y después cáncer de estómago, es el cáncer más, uno de los cánceres más frecuentes en todo el mundo, y en el Perú también especialmente. Sin embargo, fíjense en Estados Unidos, el cáncer gástrico casi no hay, ¿no? De la incidencia de cáncer gástrico en hombres y mujeres no hay. Y en mortalidad tampoco afigura el cáncer gástrico. ¿Por qué? Por la forma de comer ellos, su forma de ser y su sistema de salud que hacen cualquier molestia hacen endoscopía. Acá, ¿qué hacen cuando tienen gastritis? Se van al médico, al farmacéutico de la esquina y le dan omeprazol. Todo el mundo toma omeprazol y no saben si tienen cáncer gástrico o no. El cáncer gástrico no sale de frente, ¿no? Primero puede haber una displasia leve, ¿no? Si uno no tiene nada, en 5 años puede tener una displasia leve. De ahí esa displasia leve se demora 5 años en convertirse en moderada, pero puede redireccionar.
De esa displasia moderada puede convertirse en displasia severa, también puede pasar 5 años más, y recién de esta displasia severa puede convertirse en un cáncer gástrico. Entonces hay mucho tiempo para diagnosticarlo, pero desgraciadamente no lo hacemos. Ya el paciente está con molestias, ya el paciente tiene gastritis, no se hace la endoscopía, cambia del omeprazol por el someprazol, por el otro omeprazol, por cualquier cosa, y no van a hacerse una endoscopía, ¿no? Ahí en la imagen hay un cáncer gástrico elevado, tipo Borman. Un patólogo colombiano, Pelayo Correa, fue el que describió la carcinogénesis del cáncer gástrico. Esto es importante porque esto nos dice que podemos revertir todo este proceso, ¿no? Entonces, tenemos factores que nos van a prevenir, que van a, por lo tanto, revertir el camino, y factores que aumentan el riesgo, ¿no? ¿Qué van a prevenir? Los betacarotenos, fruta y vitamina C. ¿Qué favorece a que continúe esta lista más rápida? Consumo elevado de sal, del Helicobacter pylori y cualquier crecimiento bacteriano que va a alterar el pH, ¿no? Entonces, la mucosa gástrica normal se puede convertir en gastritis crónica, gastritis atrófica. Hasta acá, fíjense, es fácil revertirlo. Y ahí viene la metaplasia intestinal un poco más complicada, la displasia y la neoplasia. Y fíjense que colabora mucho el tabaco, ¿no? Y las comidas como mutagénicos. Entonces, se puede revertir este cuadro al comienzo, pero una vez que ya llega a la metaplasia intestinal, la displasia es más severo, hay que tener mayores acciones de prevención. Acá tienen nuevamente la cascada del Helicobacter pylori, ¿no? La hepatogenia, el estómago normal. Entre el Helicobacter pylori viene la atrofia gástrica, la displasia y después el cáncer invasor. Entonces, esto pasa tiempo. Eso podemos diagnosticarlo bien, pero tenemos que acudir al médico para que nos haga el diagnóstico. El Helicobacter pylori se va a meter al fenómeno y va a ver, fíjense, si vale la pena tratarlo o no. Cuando el Helicobacter pylori, la incidencia de cáncer gástrico es menor. Cuando lo tratamos, disminuye la incidencia de cáncer gástrico. En cambio, cuando no lo tratamos, si es positivo, va a aumentar la incidencia de cáncer gástrico. Entonces, sí hay una relación directa entre el Helicobacter pylori y cáncer gástrico, por eso vale la pena tratarlo. Sin embargo, hay una cosa que se llama el enigma africano. Hay una zona en África, en la fábrica Sintán, donde hay una alta tasa de infección, pero bajas tasas de cáncer gástrico. Tienen el Helicobacter pylori cantidad, pero no necesita cáncer. ¿Por qué? 70-80% de los africanos del oeste están infectados con el Helicobacter pylori, pero el cáncer gástrico es rarísimo, por la fruta. Tienen una dieta rica en fruta y hemos visto que los carotenos de la fruta pueden ayudar. Entonces, a pesar de tener el carcinógeno, un buen ambiente alrededor del bicho evita que se forme el cáncer gástrico. Por eso se llama el enigma africano. Alta concentración de Helicobacter pylori y baja concentración de cáncer. Y la única razón es la dieta. Comen mucha fruta y verduras. Y esto existe, como puse aquí, desde hace más de 60.000 años, ¿no? Encontraron a un humanoide que salió de esto en Nature y le estudiaron qué tenían en el estómago para ver qué comían, y qué encontraron, el Helicobacter pylori de esa época, ¿no? Entonces podemos decir que para que se produzca el cáncer gástrico hay varios factores de riesgo que se tienen que sumar. El Helicobacter pylori es uno de ellos, es cierto, pero también la dieta, un factor genético y factores ambientales. Se tienen que sumar todos para producir el cáncer gástrico. En general, todos los cánceres no son unifactoriales, generalmente son plurifactoriales y eso hace mucho más complicado su manejo, ¿no? La dieta, ¿qué dieta es la dieta que favorece el cáncer gástrico? La dieta rica en carnes y pescados salados, ingesta excesiva de nitritos, dieta bajas en grasas o proteína, alto consumo de carbohidratos complejos, ¿no? Las parrillitas, el pollo a la brasa, todo riquísimo, pero favorece el cáncer gástrico, ¿no? La sal también, habíamos dicho que mucho tiempo se salaba la comida, al disminuir el uso de sal, ese es el salad reunion, ¿no? Mala preparación de comidas, ahumadas, adobadas, saladas, como nos gusta bien rico, favorece el cáncer gástrico, por eso adobo solo el fin de semana. La falta de refrigeración que obligaba a salar y adobar, por eso tenemos esa costumbre, ¿no?
la mala calidad del agua potable, especialmente en zonas volcánicas, y fumadores, los fumadores tienen más alta incidencia de cáncer gástrico. Otros factores que ya hemos dicho, el Helicobacter pylori es importante. El Helicobacter pylori va a producir mutaciones genéticas que va a hacer que se formen nuevas células alteradas y va a favorecer el crecimiento del cáncer gástrico, ¿no? Y hay familias que tienden a tener errores genéticos, tienden a crecer el gen RAS, el RET, las ecaderinas y el CEMIC, y entonces tienen varios miembros de la familia con cáncer gástrico. Hay grupos de familias así, por ejemplo, en el norte de Argentina, en Jujuy, hay una familia Perovic que tienen toda la familia tiene cáncer gástrico. Estos son los síndromes genéticos asociados al cáncer gástrico. Si bien los síndromes genéticos como productor de cáncer gástrico en general son poco frecuentes, fíjense, el 3%, 5% son los más frecuentes, es bueno tenerlos en cuenta. Por eso preguntamos si algún familiar ha tenido cáncer gástrico o otros, ¿no? Pero fíjense, es bastante raro, ¿no? El síndrome Lynch más frecuente, 1-2%, ¿no? La poliposis familiar adenomatosa, 1%, y realmente son bastante raros. Y en el Perú son aún más raros porque somos una mezcla de razas, entonces eso nos protege, hace que todas estas mutaciones no se expresen tan fácilmente como lo hacen, por ejemplo, en Argentina, al sur de Chile o en Europa, ¿no? Ya tienen el cáncer gástrico difuso, hereditario. ¿Cuándo sospechamos de esto? Cuando tenemos 2 o más casos de parientes de primero o segundo grado, uno por lo menos antes de los 50 años. O sea, cáncer gástrico en gente joven y varios familiares, hay que empezar a pensar que puede tener este síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Hay que buscar el gen CDH1, que es un gen autosómico y dominante que va a perpetuar la enfermedad. Hay otros factores, pólipos adenomatosos, cualquiera puede tener pólipos, ¿no? Que demoran 4 a 5 años a convertirse. Esta es la enfermedad de Menetier, una poliposis, una variante de la poliposis múltiple que también favorece al cáncer gástrico. El grupo sanguíneo A, los que son A positivos, tienen más riesgo de cáncer gástrico y la historia familiar. Y hay otros factores de riesgo más dudosos, como decían el talco. Por eso ahora ya casi no usan talco, antes a todos los bebitos les echaban talco, las señoras echaban talco, y se ha visto que el talco se absorbe, entra y puede ser un factor de riesgo para el cáncer gástrico, ¿no? Los silicatos, es decir, del sillar, los que pican el sillar, ahí sale sílice, ese sílice también lo aspiran, y eso también es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Entonces, en resumen, el cáncer gástrico se forma cuando se altera el ecosistema, ¿no? Cuando se altera el ecosistema vamos a tener cáncer gástrico. ¿Cómo se puede alterar? El Helicobacter pylori, genética o la ecología que lo rodea, problemas socioeconómicos, estatus social, género, los mujeres mayores que hombres mayores que mujeres, depende del tipo de cáncer, cultura alimenticia, percepción de riesgo, distribución de recursos, calidad del agua, tabaquismo, eso de la colectividad, y también de la economía, los sistemas de salud, la descentralización de salud, acceso a los servicios de salud, programas de salud pública. Realmente, al mejorar el agua, se ha mejorado mucho el cáncer gástrico, por eso está distribuyendo en el mundo el cáncer gástrico. Entonces, es un ejemplo de cómo el medio ambiente, el estatus social y la genética se suman para producir una enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Importante siempre una anamnesis, que ha pasado, que siente pérdida de peso marcada, ¿no? La presencia del ganglio de Trousseau o de Virchow, que es lo mismo, ¿no? Hay que buscarlo en el paciente. No me van a hacer como me pasó el semestre anterior, entré un paciente con cáncer gástrico y yo siempre rápido lo examiné y encontré que tenía un ganglio de Virchow. Digo, a ver, busca el ganglio de Virchow. Todo el mundo sacó el celular. No, para el paciente. Tienen que agarrar pacientes, tienen que ver pacientes. A veces aquí en mi celular tengo una foto para el consejo facultad. Médico va a buscar el ganglio de Virchow, todo el mundo en el celular. Y ahí tiene el paciente. Cuando van al hospital es para agarrar pacientes. Es un lujo poder agarrar al paciente, porque otros sitios cada vez es más difícil y los pacientes cada vez menos se dejan. Por eso, cuando hay paciente, hay que agarrarlo. ¿Qué le van a decir al público? Le decir, no quiero, ya, no, fríguese, güey.
se pierde su contacto. Otra cosa clásica es la anemia. Todo paciente con anemia en el Perú hay que pensar que puede tener un cáncer gástrico. Y al hacer el examen físico también evaluamos si el paciente va a ser elegible para una cirugía. Por ejemplo, la viejita que vimos de 90 años y sobre todo del cáncer gástrico, va a ser difícil operarla, ¿no? Porque está tan frágil que no creo que se va a poder. Otros síntomas son dolor epigástrico, náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, sangrado digestivo, ¿no? Hematemesis o melena, ¿no? El paciente se siente agotagado, come un poco y ya no puede más, ¿no? Ya casos avanzados hay plenitud gástrica, disfagia, ¿no? Ascitis, el ombligo hacia afuera, ¿no? Es donde se hace la función de la ascitis. Se puede ver incluso masas a través del estómago cuando la enfermedad es muy avanzada. El diagnóstico tiene que estar orientado a dos cosas principales. Demostrar la presencia del tumor. ¿Está el tumor? Sí, ahí está. Lo tomamos una fotito. Y estadificar. Con el tumor hacemos la estadificación y de acuerdo al resultado de esa estadificación vamos a tomar nuestra orientación terapéutica, ¿no? Estas son endoscopías con una imagen de banda estrecha, que se llama así, que nos permite rápidamente sospechar que es una neoplasia. La seriedad de esófago gastrodenal era muy útil para el diagnóstico de los tumores gástricos, acá se ve el tumor, ¿no? Cada vez se hace menos, estamos perdiendo la capacidad de hacer estos estudios, ya con la endoscopía la están prácticamente anulando y los endoscopistas se están olvidando de hacer estas imágenes, ¿no? Pero se ve bien, fíjense, este es un cáncer gástrico, fíjense, el estómago venía así, ¿no? Ya todo esto que no se ve, ¿qué quiere decir? Que el tumor está tomando todo esto del estómago, ¿no? Entonces, la imagen clásica del estómago no se ve, solo queda esto de luz. Quiere decir que es un cáncer gástrico difuso, grande, que abarca casi todo el estómago. Yo, para poder operarlo esto, si no tiene metástasis de estancia, hay que hacer una gastrectomía total, o sea, sacar todo el estómago, ¿no? Y otra vez nos sale así, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dime. Una manzana mordida, ¿no? ¿Se han mordido? ¿Ves la manzana? La han mordido por acá, la han mordido por acá. Entonces es un cáncer gástrico prepilórico. Fíjense cómo ayudan las imágenes estas, porque no todo se puede hacer endoscopía, a veces no se puede, ¿no? Los japoneses mucho tiempo han usado los dos, las imágenes radiológicas, y es la otra ventaja de la radiología que te dice dónde está ubicado, que es el píloro. Entonces es bien pilórico, esta es la incisura angular, entonces sé dónde está mi operación, mi lesión, puedo operar y calcular, hacer una gastrectomía subtotal, ¿no? Otro método de diagnóstico, aparte de la endoscopía y la radiología, es la tomografía. La tomografía, si bien no nos va a decir qué tipo de tumor es, por eso lo mejor es la endoscopía, nos puede encontrar paredes gruesas que está invadiendo el estómago, ¿no? Paredes gruesas, y entonces nos está diciendo la magnitud. Y la otra importancia es que nos dice si hay metástasis o no, especialmente hepáticas. ¿No? Fíjense la tomografía, como nos dice acá. Acá hay un tumor. Acá está grueso el tumor. Esto es contenido gástrico, nos hicieron hacer mucho ayuno y por eso sería así. Pero lo mejor sigue siendo la endoscopía. Y fíjense la metástasis, claro, ya sé. Entonces, acá se agacha el tomografía o resonancia. ¿No? ¿Por qué? Porque se mueve, eso ya saben, ¿no? Se mueve, cuando el órgano se mueve, no pidan resonancia, le va a salir movida. La resonancia es muy lento. Por eso, ellos han rotado conmigo, por eso les digo, ¿cuándo se pide tomografía? Cuando no se mueve, cuando se mueve. El pulmón, el estómago, el abdomen se mueve, le pedimos tomografía. ¿Qué no se mueve? El cerebro, la columna, resonancia, porque como no se va a mover, va a salir clarito, ¿no? Entonces sale mucho mejor. A veces piden resonancia para ver el estómago, mucha en una mano. Hay excepciones en todo. Desgraciadamente la medicina es la ley de las excepciones, ¿no? Para ver la vía biliar le pedimos resonancia. ¿Por qué? La vía biliar no se mueve. Entonces la resonancia va a salir mejor. La colangio-resonancia es para ver la vía biliar. Esta la endoscopía, ¿no? Nos dice dónde está el tumor, nos permite hacer biopsias, es la otra ventaja, ¿no? Entonces también podemos hacer ecoendoscopía y nos dice la primera, están haciendo una biopsia con una pieza de saca bocado y después de eso vamos a hacer la estratificación, el TNM,
¿no? De los tumores. T1, como todo el aparato digestivo, T1 es cuando está en la mucosa. T2, cuando ha entrado más allá de la mucosa. T3, cuando ha llegado a la serosa. Y T4, cuando lo ha pasado. Esto para colon, para estómago, para todo el aparato digestivo en general. Entonces, es muy fácil el TNM del aparato digestivo, parece complicado, pero se repiten todos lo mismo. La presencia de ganglios, 1 o 2 ganglios regionales, 3 a 6, 7 a 15 ganglios regionales, y la presencia de metástasis, y con eso tenemos el TNM y su clasificación en estadios, ¿no? T1, T2, estadio 1 a 4, y de acuerdo a eso yo voy a elegir cuál es el mejor tratamiento. ¿Cuándo no se puede curar? Criterios de incurabilidad, enfermedad avanzada, cuando hay infiltración de la raíz del mesenterio, porque no puedo sacar todos los vasos del mesenterio. Cuando hay invasión o encastigamiento de los vasos principales, especialmente de los vasos mesentérico superior, mesentérico inferior, y cuando hay enfermedad a distancia, que es lo que más vemos, ¿no? Enfermedad a distancia, metástasis hepáticas, pulmonares, óseas o peritoneales. Entonces, cuando yo voy a operar un cáncer gástrico, lo primero quiero ver si ha habido diseminación peritoneal. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Un lavado. Ya sea por la panotomía o por la panoscopía, hacemos un lavado del estómago y sacamos esa agüita. Esa agüita la mandamos al patólogo. Si sale positivo, quiere decir que hay diseminación peritoneal, lo primero le hago quimioterapia. No lo opero, le hago quimio, porque ya el cáncer se está diseminando por la cavidad peritoneal. Si sale negativo, sí lo puedo operar. Si después del lavado gástrico puedo repetir, le hago la quimio, puedo repetir el lavado. Si sale negativo, lo opero. Si sale positivo, ya no va a ser posible curar, pasa a cuidados paliativos o tratamiento paliativo. Hay varios tipos de la cirugía gástrica, ya hemos visto, ustedes ya la saben, pero en general podemos decir que hay cirugías de acuerdo a su objetivo curativas o paliativas. Las paliativas pueden ser resectivas o derivaciones. Siempre decían que el mejor tratamiento para el cáncer gástrico es la resección. Si yo lo logro resecar, voy a evitar que el paciente sangre, voy a evitar que se obstruya y voy a sacar una gran masa que se está diseminando del tumor. Pero no siempre se puede. Por eso, la mejor paliación en cáncer gástrico es la resección. Y curativas, ya sea gastrectomía subtotal, esta es una subtotal tipo Vigil 2, ¿no? Se lo dicen en boca total, Ryder, o a veces le hacemos en boca parcial, ¿no? Una gastroenteroanastomosis. Entonces las gastrectomías pueden ser totales, parciales, ¿no? Pueden ser con sutura mecánica, y está una sutura mecánica uniendo el esófago al resto del intestino, lo granfa y gana tiempo, lo hace mucho más rápido, pero aparte de sacar el tumor, tenemos que tratar de curar al paciente. Por eso podemos ver que hay varios tipos de gastrectomía. R0, cuando no hay cáncer en los bordes del tumor. R1, cuando hay enfermedad residual microscópica. O sea, yo no veo, pero el patólogo sí va a ver. R2, cuando hay residual macroscópica. He operado, pero no puedo sacar todo y queda enfermedad. Igual, de acuerdo a los ganglios, puede ser D1, cuando saco todos los ganglios perigástricos, los grupos del 1 a 6. D2, los ganglios regionales 7 a 12. Y D3, en la extendida, que saco ganglios que estén más lejos. Esta es una úlcera gástrica, lo que le decía en el centro, no tiene pliegues, los pliegues terminan lejos. ¿Cómo ha cambiado la mucosa acá? No es rugosa como normalmente debe ser. Entonces, este es un cáncer gástrico que antes pues lo sabríamos, lo mostrábamos para que vean los alumnos, pero ahora los patólogos venían cuando les abrimos los tumores porque bueno, los encuentran. Esta es la clasificación de los ganglios que ya la vimos en la anatomía, y esto es lo que yo les quería decir, ¿no? Entonces, lo ideal de una cirugía de cáncer gástrico es resecar por lo menos 16 ganglios. De uno, cuando sacamos los ganglios linfáticos perigástricos, ¿no? Acá está el estómago, lo que están los amarillitos, los perigástricos, ¿no? De dos, sacamos los perigástricos más los vasos del tronco celiaco. Todos los de acá, más los vasos del tronco celiaco que están acá, ¿no? Y hay ganglios ya a distancia, como los mesentéricos, todos estos que ya es una resección extendida, que es lo que les encanta hacer a los japoneses, que les da mejor resultado, y cuando nosotros hacemos eso se nos mueren todos. Y a los americanos también, los europeos también, por eso solo hacen D1 y D2, ¿no? Entonces, D1
perigástricos. De 2, perigástricos y regionales. Y de 3, extendidas. Sacan el vaso, sacan pedazo del páncreas, son restricciones mucho más extendidas en casos de enfermedad más avanzada, ¿no? El grado histológico es muy importante, ¿no? Porque nos va a definir un poco la supervivencia, ¿no? Fíjense el bien diferenciado, 95% de las glándulas del tumor están alteradas, moderadamente diferenciado, 50-95%, y pobremente diferenciado, 49 o menos de glándulas diferenciadas, ¿no? Acá hay un cáncer gástrico que lo hemos sacado, fíjense todos los ganglios del epiplo, estos son los perigástricos, y los de 2 los hemos sacado aparte, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de sacar al menos de uno. La sobrevida va a depender del margen. Si el tumor es muy cerca al margen de resección, menor de 3 centímetros, tampoco es mucho lo que se necesita, 3.8 centímetros, el margen son adecuados. Menos de 3.8, el porcentaje de recidiva es mayor. Aquí tienen un tumor ulcerado, lo hemos abierto el estómago para que se vean. Y esos amarillos son los ganglios que han salido con el tumor. ¿Cómo hago la reconstrucción? Porque el paciente tiene que seguir comiendo. Entonces puedo hacer una gastroenteroanastomosis en boca total o boca parcial, lo que ustedes están viendo, con sutura mecánica o sutura manual. Y le hago un Brown complementario. Esto se llama Brown complementario, que evita que la comida que quede en esta asa refluya, se quede acá y haga una asa ciega. Esto hace que esto pase por acá y entonces no se queda comida estancada y el paciente evoluciona mejor. Controversias todavía hay. Unos dicen que es mejor siempre hacer una gastrectomía total versus los parciales, están peleando cuál es mejor, cuál es mejor. Los que dicen que gastrectomía total son más radicales, no queda nada de enfermedad, pero tienen menor capacidad de adaptarse a comer, demora más. La resección R1 versus R2, unos dicen que con R1 es suficiente, otros dicen que R2 es mejor. Y la cirugía laparoscópica está entrando ahora a rayar porque permite una recuperación mucho más rápida del paciente. Complicaciones, lo más frecuente, hemorragia postoperatoria. Hay un sangradito de una arteria que quedó dando, pero por endoscopía han entrado y le han puesto un clip y se paró la endoscopía. Otro de los problemas son las fístulas. Como hacemos anastomosis puede haber fístulas, ¿no? Acá hay una fístula, hay un hueco, esto se ha soltado de acá, entonces esto hace que las sustancias del estómago caigan a la cavidad peritoneal y es una fístula muy complicada que a veces hay que operar y reoperar varias veces. Otro de los problemas que tenemos después de esta cirugía es el síndrome de dumping. Esto es muy frecuente porque como hemos sacado esta parte del estómago, pasa la comida de frente al intestino delgado, produce una dilatación del intestino delgado y hace un fenómeno vagal, sudoración, náuseas, vómitos, debilidad, mareo, sudoración, diarrea, taquicardia, incluso se pueden caer de hipotensión. Hay un dumping temprano que ocurre a los 30 a 60 minutos y un dumping tardío que ocurre 2 o 3 horas después. Eso depende, por eso, del tamaño de la boca. Cuando hacemos bocas muy grandes son más frecuentes el dumping. Cuando hacemos bocas más pequeñas, boca parcial, pasa menos rápido la comida al intestino delgado, entonces tiene menos dumping. Y también hay trucos para que el paciente no tenga dumping, por ejemplo, escorrer el agua separado de la comida, comer a poquitos, no comer mucho, varias veces al día, ahí tienen algunos consejos, comer 6 veces al día, horario fijo, despacio y bien masticado, no acostarse por 1 hora, líquido solo medio vaso de agua con comidas, otros 45 minutos antes o después, agregar dulce lentamente porque va a ser más osmótico y va a ser más fácil de que haga un reflujo vagal, y la leche con prudencia porque también va a contribuir al reflujo vagal. Si los ganglios salen positivos o es parental, le damos quimioterapia. Se le puede dar neoadyuvante cuando pensamos que el tumor es grande y lo puedo reducir, o sea, antes de la cirugía le doy quimioterapia, son quimioterapias preoperatorias, principalmente a base de 5-fluorecobolina, paquiltercén y carboplatino, otras mezclas tienen ahí, y la idea es reducir el tamaño tumoral para que después de la cirugía tengamos mayores
y otras se hacen periooperatorios, un poco antes de la cirugía, los operan y después de la cirugía. Y también se puede hacer quimioterapia adjuvante, se opera y después de la cirugía se le da 5 fluorocobolina, ¿no? O alguna otra quimio, una bomba de quimio al paciente. Últimamente se está empezando a usar anticuerpos monoclonales como el trastuzumab o inhibidores de la tirosina como el lapatinib, que mejoran la sobrevida y tienen la ventaja de tener menor toxicidad. Fíjense cómo ha ido evolucionando la cantidad de quimio. Al comienzo dábamos solo esto, ahora les dan toda esta quimio más anticuerpos monoclonales y las respuestas mejor, ¿no? Sobreviven 16, 18 meses, se viven mucho más de los pacientes con cáncer gástrico. La radioterapia también actúa, especialmente cuando no ha quedado nada de enfermedad. R0, ya saben ustedes, cero, no queda enfermedad. Entonces se puede dar esto que se llama Bandora, que es un esquema de quimio-radioterapia con muy buenos resultados. La laparoscópica está siendo de mucha utilidad para estadificar, para ver si se puede operar o no el paciente, para hacer el lavado gástrico que les mencioné y para el tratamiento. Con la laparoscopía se pueden hacer gastrectomías subtotales y totales, solo dependemos de mayores equipos. Y para terminar, algunas recomendaciones de prevención. Es muy importante una alta ingesta de frutas, especialmente cítricos y verduras, 2 tazas y media diarias, bajo consumo de sal, evitar ahumados, adobados, no fumar, evitar bebidas alcohólicas, endoscopías periódicas, aunque sean asintomáticos, diagnosticar y erradicar el Helicobacter pylori y mejorar la calidad del agua para tener mejores resultados contra este tipo de cáncer. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico con una tasa de letalidad del 75%. Estadios avanzados son los más diagnosticados acá y en todas partes. El primero en el Perú en mortalidad, tercero en incidencia, segundo en hombres, tercero en mujeres en incidencia. El despistaje radiológico y endoscópico es lo ideal, pero desgraciadamente tiene resultados limitantes. Los factores de riesgo más importantes es la dieta, el Helicobacter pylori, sal y nitritos. El Helicobacter es un carcinógeno asociado al 60 al 70% de casos y su erradicación puede reducir el riesgo. Prioridad es un diagnóstico precoz. Si no hago diagnóstico precoz, no voy a poder manejar este cáncer. El tratamiento, la resección siempre es la mejor opción. La quimioterapia y la radioterapia tienen poca actividad y la inmunoterapia es una promesa esperanzadora para el futuro de estos pacientes. Muy bien, se acabó. Gracias, chicos.